¿Quién fue Nicolas Flamel? Seguramente lo asocias como un personaje de ficción de la saga de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Lo que muchos no saben es que Nicolas Flamel sí existió y nació presumiblemente en Pontoise-Ca en 1330 y falleció en París el 22 de marzo de 1418. Fue un burgués parisino del siglo XIV, escribano, publicano, copista y librero juramentado. Personalidad medianamente destacada en su tiempo, logró poseer una fortuna modesta pero importante para su entorno, parte de la cual empleó en donaciones y fundaciones piadosas. Esta riqueza fue el origen de la leyenda según la cual la obtuvo por medio de la alquimia. En 1348 se desencadenaba la peste negra y Nicolás está entre los supervivientes. Luego se conoce su presencia en París, donde debió asistir como todos los burgueses de la ciudad a la entrada de la reina Isabel Baviera en 1389. Desde el siglo XIII, con la fundación de las universidades, el crecimiento de la literatura secular y la difusión de la lectura entre la nobleza y la alta burguesía, comenzaron a desarrollarse en las ciudades talleres privados de escritura, copia e iluminación, tareas que hasta entonces se llevaban a cabo en los escritorios monásticos. Trabajando como escriba y librero, Nicolas Flamel empezó a interesarse también por la alquimia, una práctica antigua y disciplina filosófica que abarca preceptos rudimentarios de metalurgia, astrología, medicina, física, arte y misticismo. La alquimia es considerada como un estudio temprano de la química. Los alquimistas creían que todas las cosas estaban hechas con diferentes porciones de los mismos 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego. Por lo tanto, a los ojos de un alquimista, si se alteraban las proporciones constitutivas de un material, era posible obtener el otro. El reto más duro era convertir el plomo en oro. Se piensa que la alquimia permitía purificar materiales para revelarlos en su forma más excelsa, pero las enseñanzas de autores como Hermes Trismegisto dejan entrever que las operaciones alquímicas podrían suponer procesos espirituales para purificar el alma, que transformaciones físicas literales. Según la leyenda, hacia 1355, Nicolas Flamel se hizo con un grimario, libro con conocimientos sobre magia alquímica, cifrado en un extraño lenguaje. Diferentes versiones sugieren que el copista pudo obtener este libro de un desconocido, que lo adquirió casualmente en una librería o que se lo dictó un ángel en su sueño. El lenguaje del libro parecía provenir de una cultura arcaica. Amparado en esta suposición, Flamel viajó a España, en donde para aquel entonces, debido a la influencia musulmana, era posible encontrar a los mejores traductores de lenguas del mundo antiguo. Finalmente, ayudado por un rabino judío de avanzada edad, Flamel descubrió que la obra era el Aesh Mesareb, o sobre los fuegos purificadores, y que se trataba de un tratado químico cabalístico que tenía como autor al Abraham bíblico. El rabino le enseñó a Flamel el idioma del libro, por lo que invirtió 21 años en estudiar el texto. Se ha dicho que durante este periodo Nicolas Flamel logró desarrollar la piedra filosofal, una pequeña roca que, según se especula, constituye el ingrediente fundamental para crear el elixir de la vida eterna, y que además funciona para transformar los metales comunes en oro. Nicolas Flamel murió en el año 1418 y fue enterrado en el cementerio Jacques de la Boucherie. Tiempo después se intentó exhumar el cadáver, pero al momento de abrir la tumba estaba vacía. Este suceso le dio más peso a la idea de que el alquimista había en efecto encontrado el secreto de la inmortalidad. Lo único que queda de Nicolas Flamel son sus escritos y su antigua casa en París, que resulta ser una de las más antiguas de Francia en la actualidad. Para quien desee visitar, la casa se encuentra en las coordenadas parisinas de 51 Rue de Montmorency 75003. Si te gusta este video, no olvides suscribirte y darle me gusta.